buenas noches con todos y todas. A nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les doy la bienvenida a la presentación del libro La trama invisible de Doughty, reflexiones sobre conocimiento, poder y educación. Esta noche nos acompaña Ricardo Falla Carrillo, autor del libro. Él es filósofo e historiador de las ideas, con estudios concluidos de doctorado en Humanidades por la Universidad de Piura y maestro en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones destacan Conocimiento, Ciencia y Poder en el pensamiento de Manuel González Prada, Las humanidades ante el reto de la COVID-19, Transhumanismo, Tiempo y Secularización de la Historia. A lo largo de su vida académica ha desarrollado sus investigaciones en torno a las relaciones entre conocimiento, cultura y sociedad, en clave histórica. Actualmente es jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos acompaña también Nicole Orekovacs, magíster en Filosofía con mención en Ética y Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, licenciada en Psicología por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro fundador de la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa APIC, ejerce la docencia en cursos de investigación cualitativa en Psicología, asesora tesis de enfoque cualitativo en pregrado. Brinda servicios de consultoría educativa para instituciones de educación superior técnica y redactora del portal jurídico interdisciplinario Polygon. Finalmente nos acompaña también Gonzalo Gamio Herring, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros La construcción de la ciudadanía, ensayos sobre filosofía política, El experimento democrático, reflexiones sobre teoría política y ética cívica, Tiempo y memoria, reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional, entre otros. Es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural, publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas. Adelante, por favor. Con todos y con todas. En principio, decirles que es un honor para mí estar aquí rodeada de dos magníficos docentes míos en la maestría de Filosofía y también, por supuesto, un honor estar ahora presentando el libro de un querido profesor mío, Ricardo Falla. De verdad que muy bonito esta oportunidad. Muchas gracias. Ok, entonces, para empezar, La trama invisible de lo útil, bueno, es un texto que reflexiona mucho en torno al vínculo invisible entre el conocimiento y el poder, ¿no? Y es un vínculo invisible porque es un vínculo del cual no se suele discutir mucho, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la cotidianidad. Y una de las tesis centrales del libro, al menos desde mi comprensión, es que mientras no valoremos el poder que proviene del conocimiento, no sabremos conducirnos en los nuevos escenarios que implican, pues, los nuevos retos que estamos enfrentando ahora, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos usando mascarillas ahora y preocupándonos cada vez más por nuestra salud. Recorreré brevemente cada uno de los capítulos, pero me voy a centrar en uno que para mí fue el más interesante y que, digamos, me interpela mucho más porque me interesa la investigación. Y finalmente plantearía algunas preguntas, que son las preguntas que este texto me estimula mucho. El primer capítulo se titula El poder del conocimiento, una reflexión general. Y digamos que en este capítulo lo que hace Ricardo es situar nuestra posición natural, ¿no?, como agentes que buscan conocimiento. Y eso es extraordinario, porque no es algo que hacemos solamente en la academia, lo hacemos todo el tiempo. Buscamos saber, buscamos entender, buscamos comprender la realidad. Y en ese sentido, ¿no?, la ciencia se establece como un dispositivo que nos permite buscar este saber, fundado en los modos de razonamiento, en estilo solución de problemas, ¿no? Una ciencia que busca teorizar para resolver problemas. Ahora, esta ciencia, por supuesto, es una ciencia que se ejecuta en relación al progreso. No habría ciencia si no buscásemos progresar como humanidad. En ese sentido, la ciencia se establece como un dispositivo que también nos permite predecir, y ahí su vínculo con la política, ¿no? Un razonamiento científico nos permitirá no solamente identificar potenciales problemas de investigación, sino también analizar nuestras condiciones sociales y luego ejecutar, ¿no?, políticas públicas, por ejemplo, que nos permita
ocurre en la realidad. Hay un vínculo interesante entre la ciencia y la política, del cual creo que no se discute mucho y que Ricardo ha podido detectar muy bien en su libro, y que me parece que deberíamos reflexionar muchísimo más en torno a ello. Y también en este capítulo se vinculan las acciones gubernamentales hacia, ¿no? O en relación al conocimiento que nuestros líderes poseen. Cuánto conocimiento poseen nuestros líderes determinará de alguna manera su capacidad para poder resolver los problemas que nos atañen a todos en nuestra sociedad. El segundo capítulo, Conocimiento, Ciencia y Poder, una perspectiva desde los clásicos modernos, hace una revisión entre algunos grandes pensadores peruanos que creo que sí han podido traer a discusión los problemas de nuestra política que, si bien fueron reflexionados en su época, siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Son los mismos problemas que tenemos aún y que estamos en vías de resolver y ojalá podamos hacerlo. Entre ellas, por ejemplo, está el positivismo de Manuel González Prada, ¿no? y su idea que Ricardo recoge bien, que es vivimos de ensayo en ensayo, ¿no? Eso lo dijo Manuel González Prada y lo seguimos haciendo ahora. Seguimos ensayando potenciales soluciones para nuestros problemas y continuamos fallando también, ¿no? A ver si por ahí establecemos una manera de resolver las cosas mejor. También Ricardo recoge el vitalismo de Francisco García Calderón, de José Agüero, ¿no? Su optimismo también, ¿no? Y también esta perspectiva relacionada a la ansiedad frente a lo nuevo de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aliaga de Puebla, ¿no? Entonces, son cuestiones que, si bien parecen propias de una época específica en la historia del Perú, se mantienen vigentes y Ricardo recoge muy bien esa vigencia para el pensamiento político y científico de nuestra época. El tercer capítulo ya es el capítulo que a mí más me gusta, es un capítulo que yo disfruto personalmente a propósito de mis intereses intelectuales, y se titula Las humanidades ante el reto de la COVID-19, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva humanista, una perspectiva que es defendida por muchos y criticada por otros, ¿no? Se vincula a la, digamos, complejidad de perspectivas y la capacidad que tiene esa complejidad para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Entonces, el razonamiento científico finalmente es un razonamiento humanista en el sentido que nos permite comprender la complejidad de lo que ocurre a nuestro alrededor y plantear problemas de investigación afines, ¿no? Entonces, lo que señala Ricardo es que para las humanidades existen dos retos en el marco de lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19. El primero es que las humanidades deben poder detectar y dar cuenta de la fragilidad de los sistemas de conocimiento que ya dejaron de funcionar, ¿no? En relación con el avance de las tecnologías, con los nuevos retos en salud pública, ¿no? Etcétera, etcétera. Las humanidades lo que harán será dar cuenta de cómo estos sistemas, digamos, son interpelados, se pierden, se diluyen y es necesario plantear nuevos sistemas de conocimiento. Y el segundo reto, en relación a este, es prevenir a la sociedad sobre los fanatismos identitarios que tanto atañen a nuestra política, ¿no? Ahora, claro, cada vez más individualizados y más atomísticos tendemos a defender una postura identitaria única, ¿no? Que desestima la posibilidad de diálogo de saberes entre nosotros. Y las humanidades lo que nos permiten hacer es encontrarnos con una perspectiva amplia de potenciales ideas, creencias, cosmovisiones, historias, ¿no? Y sobre la base de ello, pues, generar pensamiento crítico, dialogar, etc. Y bueno, las humanidades, ¿qué hacen entonces? Revelan que nos encontramos ahora en un kairos, es decir, en un momento muy particular para poder hacer cambios, ¿no? Y podemos hacerlo, en línea, por supuesto, con una lógica de un razonamiento humanista. El capítulo 4 es también un capítulo que me interesa mucho, que se titula La razón de ser de las humanidades en los estudios generales, el caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y claro, es un caso muy particular porque en esta universidad nosotros nos enfocamos en formar a nuestros estudiantes en un razonamiento humanista importante, ¿no? Que no es un razonamiento puramente técnico, en absoluto, sino que está vinculado a la formación del pensamiento crítico, y esto es lo que publica el profesor. Y también, claro, las humanidades se piensan en la universidad como disciplinas encaminadas a la formación del hombre en cuanto a ser racional y libre, un ser que va a poder desarrollar su pensamiento y tomar decisiones afines. Eso es lo que se espera de las humanidades. No está vinculada en absoluto al adoctrinamiento ni al centramiento en una sola idea, sino más bien en la profundización de cuestiones, para que los chicos y por supuesto nosotros como profesionales podamos tomar decisiones, ¿no? Decisiones razonadas y sobre todo, lo que señala Ricardo,
que podamos entender la trascendencia de nuestra profesión más allá del ámbito de su mera ejecución técnica, ¿no? Que hay algo mucho más allá del hecho de que yo ejerzo mi profesión, sino que esto trasciende al ámbito de la política, de las comunidades, ¿no? Y que tiene un efecto social importante. Y también lo que hace Ricardo, que es importante continuar discutiendo en el ámbito académico, es la diferencia entre el saber teórico y el saber técnico. Nuestras universidades son cada vez más técnicas, cada vez más profesionales, y se desestima entonces la reflexión teórica profunda en torno a la historia de la humanidad, su pensamiento, etc. Y en relación a la investigación, que es algo que también nos interesa mucho, lo que hemos visto y que Ricardo recoge es que la investigación en esa lógica técnica, ¿no?, se reduce a los fines del mercado. Entonces, cuando se mercantiliza el conocimiento, finalmente la investigación se vincula a otros fines, ¿no? Fines políticos, fines económicos, y se desestima por completo su posibilidad para poder desarrollar saber por el mero hecho de saber, de conocer, de descubrir, de ir más allá de la mera técnica, ¿no?, que es lo que buscamos con la investigación. Y claro, lo que también detecta y diagnostica bien Ricardo es esta poca, digamos, capacitación para conocer o entender la trascendencia sociocultural de nuestras actividades profesionales, ¿no?, y los alcances, por supuesto, de la investigación que vamos a hacer. Y por último, ¿no?, el capítulo Reflexiones en clave histórica humanista sobre los estudios generales en el Perú hace un recorrido histórico interesante también sobre la historia de la Universidad Peruana, que es algo que muy pocos en la academia conocemos también, ¿no?, sobre todo los docentes nobles como yo, ¿no?, que entramos a la academia con la intención de hacer investigación, pero no conocemos su historia, ¿no? Ricardo la recoge en relación a la formación y función de los estudios generales para formar el pensamiento humanista, ¿no? Ahora, yo me planteo algunas preguntas en realidad para Ricardo, para el público, para quienes quieran leer el libro, y son varias en relación a los fines del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, al leer este libro yo me preguntaba ¿qué clase de conocimiento puede predicarse de quien ostenta el poder, ¿no? Entonces, quienes están en el Estado, ¿qué deberían saber? ¿O deberían con un saber a priori, o es el saber del ejercicio del poder el que realmente se desarrolla y permite de verdad alguna cosa, ¿no? Ahí me pongo un poco fenomenológica, ¿no?, y pienso que hay un saber también que antecede, ¿no?, que está en la experiencia pura del político que llega a asumir una posición de poder y que tiene que tomar decisiones frente a retos que, digamos, no conocidas antes, porque hay cosas nuevas, ¿no?, que aparecen. Otra pregunta que yo me hago es si es posible llegar al poder con un conocimiento a priori, que es lo que acabo de decir, un conocimiento que emerge de la experiencia misma del ejercicio del poder. También me pregunto respecto al vínculo entre la universidad y la política en la formación del pensamiento crítico para el adecuado ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos en la universidad no solamente somos formados para ser profesionales, sino también somos formados para poder ejercer la ciudadanía de la manera más apropiada posible. Y por último, ya para terminar, me preguntaba cuáles son las implicancias de la defensa de un razonamiento científico, naturalista o social para el ejercicio del poder político. O sea, ¿podemos trasladar realmente el razonamiento de la ciencia pura al ejercicio del poder? ¿O en realidad es otro tipo de razonamiento, es otro tipo de epistemología el que deberíamos predicar de un político o del ámbito de la política? Entonces, los dejo con esas preguntas, a ver si ustedes se formulan algunas también en este libro y a ver si paso a gustar la sala. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí en la presentación del libro de un gran amigo de muchísimos años. Yo a Ricardo lo conozco de hace 30 años, en la Facultad de Teología, porque fui segundo en Lima y luego en la misma Montoya. Entonces, verlo a él es verme reflejado también un poco la historia de mi vida en la suya y también la historia de la vida intelectual, ¿no? Y también es un honor compartir la mesa con Nicole. Nicole es una promesa cumplida de la filosofía entre nosotros, ¿no? Tiene una tesis extraordinaria sobre Taylor que merece la pena publicarse. Bueno, el libro de Ricardo es un libro sobre la crisis. Ese es el tema, la crisis del mundo intelectual y también la crisis de la política
en el Perú, pero no solamente en el Perú. Ricardo aborda con lucidez y con coraje un tema fundamental que es la conexión entre conocimiento y poder. Y la guía, digamos, que está a la base de su reflexión es el antiguo ideal baconiano, en realidad. La idea es que digamos, conocemos el mundo para poder transformarlo y ponerlo a nuestro servicio y al servicio de nuestro bienestar, con todas las aristas que esto supone. Él pone un énfasis en la política y me parece que es fundamental también. Ricardo además reflexiona sobre este tema en nuestro país. Y uno lee el libro y se da cuenta pues que la guerra con Chile supuso un gran trauma para el país, ¿no? González Prada decía pues, que nuestras élites no habían estado preparadas en ningún sentido para afrontar un trauma como ese. Y de alguna forma ese trauma generó toda una generación de pensadores. Y uno se pregunta, nosotros hoy hemos vivido otro trauma, que fue el conflicto armado interno, un conflicto incluso más cruento, y sin embargo la reacción de la academia en el Perú no es similar. Entonces me parece que ese es un guante que el libro lanza también. Me preguntaba a lo largo de mi lectura de las páginas del libro qué noción de saber y de poder está a la base del texto, ¿no? Ricardo insiste en que en ciertas comunidades, cito, persisten una serie de hábitos y prejuicios culturales que no les ha permitido reconocer e interiorizar el valor del conocimiento probado para alcanzar su propio bienestar. Al final de mi presentación voy a hablar un poco de estas nociones de poder y de saber, ¿no? La idea del texto es que el conocimiento es la base de la productividad, pero también de la libertad para una comunidad política, ¿no? Y en ese sentido, la idea de poder que aparentemente está a la base es la idea de transformación del entorno, ¿no? Sin embargo, en el Perú, la relación entre saber y poder ha sido concebida de manera endeble, ¿no? Vivimos, hasta cierto punto, en un país encantado, en un país premoderno, o que en todo caso la modernidad no se ha anunciado y fortalecido en todas sus aristas en un mismo nivel de desarrollo, ¿no? Y claro, toda la primera parte en la que Ricardo revisa el pensamiento de González Prada, de García Calderón, de Ribagüero, de Aya y Mariátegui, se nota esta crítica acerada, ¿no?, de cómo las élites no han estado a la altura de las crisis que debieron enfrentar, precisamente porque no cuentan con el conocimiento adecuado. Aya y Mariátegui son un poco las cumbres de esta etapa, en la medida en que ellos encuentran en el análisis marxista una fuente de articulación entre una modernización social y económica y la modernización de la cultura, ¿no? Pero esto se plantea más como un problema, efectivamente, ¿no? Y este tipo de debate se ha interrumpido además, ¿no? Hoy la academia no, digamos, ha abandonado los grandes temas, ¿no? Ha optado por la especialización y ha perdido la visión de conjunto, que es esencial para elaborar una visión de la sociedad, ¿no?, de sus problemas, pero también es una idea que viene de Basadre, pero con la que Ricardo está reiterativamente trabajando una posibilidad, ¿no? Y en ese sentido las humanidades ofrecen un espacio espiritual para recuperar esa visión de conjunto, ¿no? La literatura, la historia, la filosofía, la crítica estética, etc., ¿no?
Las humanidades aportan profundidad a una sociedad abierta. Son, de hecho, agentes de apertura de la sociedad, en la medida en que permiten infundirle a la sociedad autorreflexividad. Al mismo tiempo, las humanidades buscan establecer rigurosamente una conexión entre los contextos vitales de los problemas y los conceptos que nos permiten esclarecer, ¿no? Las humanidades ofrecen lenguajes, ¿no?, que constituyen locus de esclarecimiento de estos problemas y de planteamiento de estos problemas. Y al mismo tiempo las humanidades nos ofrecen también una posibilidad de articulación entre la razón práctica, esto es, la capacidad de discernir y elegir proyectos vitales de largo alcance, y las emociones, ¿no? Las emociones que son tan importantes, digamos, para la formación de ciudadanos y también de hombres de ciencia, ¿no? Hombres y mujeres de ciencia, seres humanos que practican la ciencia. Y es muy interesante cómo Ricardo afronta la lectura, la descripción del fenómeno de la COVID-19 a la luz de las humanidades, ¿no? Sin embargo, hoy en día vivimos en una crisis de las humanidades, particularmente en el Perú, aunque no exclusivamente en el Perú, ¿no? Hay una serie de libros importantes, ¿no? Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? Sin fines de lucro, en fin, hay una serie de investigaciones en esta dirección, ¿no? Las humanidades, las universidades, perdón, se han dedicado a competir con otras instituciones para sobrevivir. O sea, han asumido el saber y el poder, pero en términos estrictamente productivos. Y eso es un problema, ¿no? Porque el saber y el poder tienen también otras dimensiones, ¿no? Ahora al final de mi intervención voy a hablar de eso, ¿no? Precisamente ahora, ¿no? ¿Qué tipo de saber y qué tipo de poder están aquí presentes, ¿no? Y bueno, con Ricardo tenemos una antigua y amistosa polémica al respecto, ¿no? Él es más moderno, a él le gusta Popper, a él le gusta Hayek, ¿no? Yo prefiero a los griegos y a los románticos, ¿no? Y bueno, un poco en esa dirección tendrían algunas preguntas interesantes, ¿no? Porque hay una suerte de tensión interesante en el libro de Ricardo entre dos nociones de conocimiento. A veces él se refiere al conocimiento en términos estrictamente científicos, o el de las ciencias duras, el de las ciencias positivas, ¿no? Ahí el peligro es el de la reducción a la física, ¿no? El conocimiento objetivo de Popper, ¿no? Pero al mismo tiempo Ricardo dice muy claramente también que tenemos que proponer un concepto más amplio y más elástico de ciencia, ¿no? Entendida como un saber sistemático, ¿no? Como la episteme griega o como la Wissenschaft alemana, ¿no? Pero esa tensión yo creo que es importante discutirla, porque yo estoy seguro además que esta no va a ser la única vez en la que Ricardo va a escribir sobre este tema. De hecho, generalmente nuestros libros versan sobre asuntos y problemas que nos hacen ruido permanentemente y volvemos a ellos. Entonces, esta es una referencia, ¿no? Digamos, discutir esta noción de ciencia que subyace a la discusión que plantea, ¿no? Y en segundo lugar, también en relación con el poder, ¿no? Porque el poder no es solo la capacidad de hacer, en el sentido maquiaveliano, ¿no? Y tampoco es exclusivamente la capacidad de control y transformación del entorno, en un sentido más los pragmatistas, ¿no? Por ahí en alguna cita Ricardo dice: la ciencia nos permite comprender el funcionamiento y la manipulación del mundo, ¿no? Entonces hay un realismo metafísico subyacente que podríamos discutir también, ¿no? Y lo mismo pasa con el poder, ¿no? Podríamos entender también el poder en términos más flexibles, ¿no? En el sentido arentiano, por ejemplo, ¿no? La capacidad de actuar concertadamente. O sea, el poder es aquello que acontece cuando los ciudadanos nos encontramos en el espacio público y tomamos decisiones y deliberamos. Llegamos a consensos, pero también planteamos desacuerdos, ¿no? Eso es el poder también.
¿no? Entonces, esas dos coordenadas, saber y poder, sería interesante que sigamos discutiendo. Y finalmente, hay aquí también otro conflicto, ¿no? Que es un conflicto subyacente también, tan invisible como la trama de lo último, ¿no? Que es el conflicto entre Apolo y Dionisio, ¿no? El conflicto nietzscheano, ¿no? Apolo es la abstracción, el conocimiento riguroso, el conocimiento de lo que es recurrente, el conocimiento objetivo, el conocimiento definitivo, y Dionisio pues más bien la irracionalidad, etc., ¿no? Está ahí también, Ricardo asume pues, como su maestro Popper una opción por el racionalismo crítico, ¿no? Aunque por ahí hay una cita de Nietzsche hermosa también, ¿no? Pero yo siempre he pensado que esta discusión entre Apolo y Dionisios tiene un límite. Y yo creo que el mundo occidental no le ha dado suficiente atención a Hermes, ¿no? Hermes es el dios de la conversación, el dios del diálogo, o sea, no de la abstracción y el saber arquitectónico y definitivo, de las matemáticas, ¿no? De las ciencias luminosas, sino es el dios del diálogo. A Hermes no le interesa tanto que el diálogo tenga un fin y una meta, ¿no? definitiva, sino que la conversación continúe, ¿no? Y que podamos encontrar nuevos argumentos. Es el dios de los chistes también. Entonces el humor también interviene, ¿no? Para agilizar la conversación o darle un sesgo distinto y abrir otro horizonte de discusión, ¿no? Hermes es el dios de los mensajeros, es el dios de la interpretación. Lleva y trae, ¿no? El mensaje del Olimpo hacia la tierra y de la tierra al Hades, porque es también un psicopompo, es el guía de los muertos también, o sea, también tiene su lado serio, ¿no? Pero es un dios flexible, dinámico, ¿no? Y yo creo que la pista que nos plantea también es importante. Quizás la pauta de la racionalidad no sea la abstracción de las ciencias duras, del conocimiento objetivo, sino más bien de la conversación. Y quizás tengamos que permitirnos que la conversación continúe, ¿no? Y si esto es así, pues Dionisio tampoco es el enemigo, ¿no? Ni Apolo es el enemigo de Dionisio. Entonces, yo creo que debemos darle una oportunidad a Hermes, ¿no? Dicho sea de paso, es el hermeneuta, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecerle a Gonzalo y a Nicole, a ambos, en primer lugar su presencia y también sus reflexiones y su lectura detenida y cuidadosa y afectuosa. Lo he notado, hemos estado conversando sobre esto y se les agradece a los amigos siempre su presencia, ¿no? Por tan interesante lectura que yo creo que han logrado penetrar los momentos fundamentales y los aspectos fundamentales de esta contribución que estamos presentando el día de hoy, ¿no? Bien, como autor, ¿qué me queda hacer a mí, ¿no? Difícil que yo haga un autobombo y un texto, ¿no es cierto? Pero lo que quisiera hacer es algo que yo creo que es justo hacerlo, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer, ¿no? Porque siempre un libro, yo creo que es una demostración de gratitud. En primer lugar, a la universidad, ¿no? La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, mi casa académica desde hace 20 años, ¿no? Donde yo me he hecho como académico, intelectual y como maestro, ¿no? Universitario. Entonces, desde ya, mi gratitud a la Universidad Jesuita del país. Y también quiero agradecer a las personas que han hecho posible este texto, ¿no? En primer lugar, a Juan Dejo, director de la Dirección de Investigación de la Universidad, porque él me animó a presentar el texto para su publicación. Gracias, Juan. También quiero agradecer a Yura Mikama, quien estuvo atrás
de que este libro salga, ¿no? Él, con una persistencia única, estuvo ahí alentándome en determinados momentos a continuar y darle forma a este libro. A Marco Lu también por su coordinación, también quiero agradecerle a él, que estuvo acá también, ambos director y jefe coordinador del Fondo Editorial en mi universidad, Gregorio Ruiz Montoya. También a Mitzli Gutiérrez, quien ha sido la correctora del texto, que con su ojo avisor ha estado mirando detalles que yo mismo no pude ver en su momento. También le quiero agradecer a ella también, no sé si está presente, pero le quiero agradecer. Y a mi familia, a mis padres que están presentes, a mis hijos que están en otro lugar, ahorita en este momento no han podido asistir, y quiero agradecer personalmente a la persona con la que yo he hecho este libro. Este libro lo he hecho con mi esposa, con Ana Claudia Reynoso. O sea, ella ha estado conmigo en cada uno de los textos. ¿Por qué? Porque este libro, es producto de un viaje, de un conjunto de viajes que hemos hecho juntos a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y ustedes lo van a notar cuando puedan leerlo, si le dan el honor de su lectura, ¿no? Este libro se ha escrito en Bogotá en el año 2016, se hizo en Cuba en 2018, se hizo en España en 2020 y se ha hecho en México en dos oportunidades, ¿no? Porque es el producto de las investigaciones que yo he venido realizando en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Es una recopilación pero pensada en forma de libro de lo que he venido produciendo en estos últimos años, ¿no? De ahí la tasa del viaje que hay, ¿no? Porque como Gonzalo, como buen humanista también sabe, el conocimiento es un viaje también, ¿no es cierto? Y es un viaje también, una travesía, ¿no? Una odisea, como conversamos siempre con mi hermano Gonzalo, ¿no? El viaje del conocimiento, la travesía del saber, ¿no? Entonces, hay mucho de viaje en este libro, incipiente, ¿no? Si ustedes leen el libro, cuando lo lean, cuando lo puedan interiorizar, van a ver el camino que hay detrás de él, ¿no? Es un camino de constante recapitulación, por eso quizás los temas que hay ahí, ¿no? que de manera cíclica se están tomando en cada uno de los capítulos del libro, ¿no? Porque fue producto de una travesía interior. En lo personal, siempre he concebido el ejercicio intelectual como un viaje interior y un viaje con mi propio yo y mis obsesiones más profundas, ¿no? Y mis obsesiones más profundas como académico han sido siempre la idea del conocimiento, ¿no? Y bien, eso ha sido lo que he querido compartir. Y ahora, un poquito conversando, pensando en lo que tanto Nicole como Gonzalo han esbozado en el día de hoy. Aparte de la noción de la travesía interior, que para mí es el viaje del conocimiento, ¿no? ¿Qué me motivó a mí plantearme este tema, ¿no? Hace muchos años, hace más de 2 décadas, ¿no? Enseñando a jóvenes el pensamiento de Manuel González Prada, ¿no? Me quedé pensando en una idea central, ¿no? Porque habitualmente González Prada es un referente dentro de nuestra historia de las ideas. Pero lo que yo intentaba hacer no era solamente una historia de las ideas, ¿no? Sino básicamente lo que quería yo entender era cómo yo, como persona que estudió filosofía, porque siempre soy filósofo es demasiado, pero alguien que estudió filosofía, quería entender la historia del Perú, ¿no? La historia del Perú habitualmente es un terreno de mis colegas, los historiadores, como mi esposa, como Juan. Pero en mi caso era como alguien que se formó en filosofía, quería entender los procesos políticos y económicos del Perú, ¿no? Entonces era una reflexión filosófica sobre la historia, sobre todo republicana, ¿no? Entonces, al leer a González Prada y después comenzar a leer a García Calderón, a Ribagüero, a
Mariátegui, a La Torre, a Víctor Andrés de la Urbe, sobre todo a los pensadores que están entre la generación 900 y el centenario, ubicaba que había una trama invisible al interior de este grupo de pensadores, ¿no? Que sin proponérselo estaban estableciendo un problema fundamental, ¿no? Que después Basadre logró recopilar en la frase Perú problema, ¿no? Estaban estableciendo al Perú como un problema teórico después de 100 años de su fundación republicana. Entonces decía, ¿no? Entonces, ¿cuál era este problema, ¿no? Justamente, en mi humilde opinión y mi reflexión, era la relación entre el conocimiento y la acción política y la acción económica. Bien, ahí estuvo el libro, ¿no? Y a partir de esta pregunta comencé a esbozarme otras preguntas, o a desarrollar otras preguntas, ¿no? Si esta pregunta obviamente había sido planteada solamente en el Perú, no es así, Gonzalo lo ha nombrado, ya hay un tema en Grecia ahí presente, pero fundamental fue mi acercamiento a la obra de Francis Bacon, ¿no? No soy baconiano, porque decir que soy baconiano es demasiado, pero cuando leí hace más o menos 16, 17 años la Instauratio Magna de Francis Bacon, no solamente me quedándome la frase conocimiento y poder, sino lo que al interior hay de Francis Bacon, comencé a establecer vínculos para mí interesantes o importantes, ¿no? Entre las posibilidades del conocimiento y el desarrollo de determinadas sociedades, ¿no? De ahí la impronta quizás instrumentalizadora que de alguna manera ha visto Gonzalo, que tiene que ver con otra de mis obsesiones, porque otra de mis obsesiones desde muy chico, y se la dio mi padre, es el interés por la ciencia, ¿no? A mí siempre me ha gustado la ciencia. Y mi esposa sabe cuán fanático y interesado soy por la ciencia, ¿no? Gonzalo se ha dado cuenta algo también, algo interesante, ese conflicto entre Apolo y Dionisio. Lo que ocurre que en la universidad las dos cátedras que yo tengo son Apolo y Dionisio realmente, ¿no? Mis alumnos que están presentes acá saben que yo habitualmente bromeo con la metáfora del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uno enseña ciencia y sociedad, el otro enseña historia de la música. Entonces, la tensión está siempre ahí, ¿no? O sea, mi pasión realmente por la ciencia, que la actual sabe muy bien, y mi amor desbordado por la música académica. Entonces, vivo el conflicto entre ciencia y arte, pero que para mí no es un conflicto, sino una conjunción frecuente, ¿no? Y producto de este diálogo entre ciencia y arte y humanidades, que bien Nicole ha dicho, porque Nicole ha ubicado un capítulo que yo creo que sí es el corazón del texto, que es las humanidades ante el reto de la COVID-19, ¿no? Que fue producto de una conferencia que hicimos para ITAM el año 2020, el año no recuerdo, y justamente ese texto sintetiza, ¿no?, la unión entre mis dos obsesiones y mis dos pasiones, digamos, como académicos, ¿no? El diálogo entre ciencia y arte, entre ciencia y humanidad, y a partir de ello pensar nuestro país, ¿no? Pensar nuestra realidad, pensar nuestro país. Ya lo demás se los dejo no como tarea, pero sí como excusa para que ustedes puedan darme el honor y el beneplácito para leer este libro, ¿no? Que es producto de mis viajes interiores y mis caminos interiores. Eso es todo lo que podría decirles. Les agradezco por su presencia y bueno, aquí está el libro para como una botella al mar, para ver qué ocurre más adelante. Gracias por haber venido. Gracias. Ricardo, yo sí tengo una pregunta. Por tal vez no ha sido muy elaborado en el libro, pero me interesa saber tu opinión al respecto.
para mí, al menos en mi relación con el conocimiento es un bien que se distribuye. Entonces, siempre como docente y como investigadora me he preguntado si en nosotros los académicos recae esa distribución del conocimiento, o si es una distribución que no pasa por la academia o la función de la universidad, sino que la trasciende y tiene una implicancia política. Entonces me preguntaba, en términos de eso, ¿cuál consideras tú que es el principal agente de distribución del conocimiento, en línea con todo lo que has elaborado en el curso? Gracias por la pregunta, Nicole. Sí, vamos a... No quiero ponerle mucho porque esto es una conferencia de ese tema. Pero lo que ocurre es que hay una relación entre el conocimiento formado en la academia y la sociedad, ¿no? Conocimiento y sociedad, ¿no? Y al interior hay una especie de lo que yo llamo un sistema de conocimiento, ¿no? Que es el conjunto de elementos que articulan la formación del saber con la sociedad, ¿no? Donde está el poder político, el poder económico, ¿no? Ese trasvase no se da porque en sociedades como la nuestra los sistemas de conocimiento son muy frágiles y son casi exiguos, ¿no? A comparación con otras sociedades como las sociedades de lo que se llamaría, entre comillas, mundo desarrollado, ¿no? Donde sí hay sistemas del conocimiento que están plenamente establecidos por una tradición que viene de hace 300 o 400 años, pienso en Inglaterra, en Alemania y el exitoso caso de China en los últimos 50 años o 40 años, donde sí hay un trasvase del saber. Entonces hay como núcleos del saber, ¿no? O como líneas neuronales de un saber que en el Perú no se han construido. Entonces la construcción de esas líneas, de esas sinapsis que se hay entre la universidad y la sociedad, digamos, para mí sigue siendo un misterio, entre comillas, pero sí estoy yo ya esbozando justamente lo que Gonzalo hace un momento ha dicho, en el plan de investigación, cómo se establecen esos nódulos que traspasan, ¿no? Esos mecanismos por los cuales el conocimiento se genera, logra tener una interacción con el ámbito de la sociedad, ¿no? Eso es para mí un reto de investigación mucho más profundo todavía, ¿no? Es lo que estoy ahorita yo planteando. Y en el último texto que salió publicado en Ética, justamente en la Universidad de Chile, donde hemos tenido un contacto, ahí estoy esbozando justamente lo que es la relación entre sistemas del conocimiento y sistemas del tiempo, que yo creo que es el vehículo donde hay esta interacción entre conocimiento y sociedad. ¿Ya? Pero eso es un proceso de investigación posterior. Pero estos puentes, estas líneas neuronales, otras sinapsis entre el conocimiento y la sociedad, digamos, pueden aparecer de dos maneras: por un orden constructivista, o sea, por alguien desde afuera que determina estos puentes, estos vínculos que hay entre un punto y otro, o también pueden emerger de manera aleatoria, ¿no es cierto?, al modo, como Gonzalo ha dicho, como lector de Hayek, no admirador, sino lector, ¿no es cierto?, pueden aparecer como un orden espontáneo, ¿no? Entonces pueden emerger o pueden ser construidos, y justamente ese es el siguiente paso de mi reflexión, ¿no? Pero para mí sí, no es un misterio, ¿eh? Pero sí tengo como un conjunto de hipótesis, y una de ellas justamente es el punto intermedio entre el constructivismo y el orden espontáneo, ¿no? O sea, que hay una ecología del pensamiento, un ecosistema del pensamiento, que también lo menciono en el libro, digamos, que se sirve o se establece en un conjunto de puentes, ¿no? Estos puentes, digamos, pueden ser construidos por un orden político, ¿no es cierto?, como hacen otras sociedades, o puede surgir por la interacción aleatoria, ¿no? Esta condición aleatoria de la formación de los puentes que establecen el vínculo entre conocimiento y sociedad se van construyendo, digamos, paso a paso, ¿no? De ensayo en ensayo, ¿no? Por el ensayo y luego van surgiendo, y sí podemos determinar en determinados eventos las líneas por las cuales surgen estos vínculos entre el conocimiento formado en el ámbito universitario o académico y también con la sociedad. Entonces, el sistema del conocimiento es el punto neurálgico, ¿no?, que se establece entre el conocimiento y la sociedad. Por ahí está mi respuesta.
pregunta tiene más que ver con el tema de la conexión directa entre el saber y la política, ¿no? Por momentos en el libro, el conocimiento pone énfasis en particular el fenómeno del conocimiento en la información, en el manejo de información, ¿no? Y en las posibilidades de control instrumental sobre las cosas, ¿no? Entonces el conocimiento, digamos, la noción de conocimiento es una noción dura, ¿no? Que tiene que ver con el acceso epistémicamente privilegiado a ciertas verdades fundamentales. Y eso, si lo volcamos hacia la política, nos lleva de alguna forma a la imagen del filósofo rey, ¿no? Del sabio, que es el que debería gobernar, digamos, ¿no? Y esa es una idea muy seductora, no hay que desacreditarla rápidamente, pero también es una idea poco democrática, ¿no? Y claro, eso también choca contra este elan vital liberal, ¿no? que te anima, ¿no? Porque finalmente el liberalismo supone que todos habitamos una república de ciudadanos libres e iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos conectar, digamos, esta idea dura de saber y de un acceso privilegiado a la comprensión y al control sobre las cosas y la idea de una sociedad abierta y en donde todos somos ciudadanos libres e iguales? O sea, yo intuyo por dónde vas, pero estoy seguro que al auditorio le interesa mucho, digamos, conocer tu respuesta. Gracias por la pregunta también, Gonzalo. Yo sí implicaría una larga charla además, ¿no? Tengo que confesar que con Gonzalo tenemos una colaboración frecuente, ¿no? Escribimos juntos artículos, y hemos escrito, hemos logrado, discúlpame que lo pueda decir, ¿no? Jugamos un poco a Lennon y McCartney, con el perdón de Lennon y McCartney, ¿no? Porque hemos escrito ya 4 o 5 ensayos juntos, ¿no? Es una tarea interesante porque tenemos que estar en diálogo constante, ¿no? Una retroalimentación ahí entre las posiciones de dos personas que piensan diferente, ¿no? Pero lo hacemos, ¿no? Bien, justamente a tu pregunta, ¿no? Es el papel de la formación de las élites, ¿no? Ciertamente Platón la plantea en la República, pero yo no lo tomo tanto en el sentido de una posición donde hay un rey filósofo que es el que determina qué es lo que debe suceder en una sociedad, ¿no? Sino que todo aquel que detenta el poder político, ¿no? Es necesario que tenga un conocimiento justamente para poder ejercerlo, ¿no? En función de lo que debe suceder en un país, ¿no? O cómo se debe estructurar una sociedad, ¿no? Es como una cuestión que yo, por lo menos, he observado como algo, no sé si obvio, pero sí necesario, ¿no? La vinculación entre el conocimiento mismo o el acceso al conocimiento y la praxis política, porque difícilmente se puede hacer algo si no se conoce ese algo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va, digamos, la primera parte de la respuesta, ¿no? Y ciertamente, respecto a un tema que nos preocupa a nosotros, ¿no? Porque ambos de alguna manera somos lectores de la tradición liberal, digamos, pero en el sentido como ambos conversamos siempre, ¿no? En términos berlinianos, ¿no? En una cuestión hermenéutica de esta idea liberal, ¿no? En diálogo con otras racionalidades, en defensa de la pluralidad. Yo creo que tiene que ver muchísimo el segundo concepto que también está vinculado, o sea, está claramente la relación entre la élite y el saber, digamos. Es difícil, es imposible, mejor dicho, concebir la praxis política sin un conocimiento sobre lo que se tiene que hacer con la sociedad. Y ahora también tiene que ver con la democratización de ese conocimiento, ¿no es cierto? O sea, y ese es, digamos, uno de los logros importantes del cuestionadísimo hoy en día proyecto de la Ilustración, ¿no? Que se cuestiona de una posición muy irresponsable, pienso yo, pero
que no se le redimensione su propia conceptualización. Hay que contextualizarlo también, los sueños de la ilustración, ¿no? Que era justamente que es imposible el ejercicio de la ciudadanía sin la presencia, pues obviamente, de un mínimo de conocimiento entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, el ejercicio de la ciudadanía precisa también un acceso al conocimiento. No es una ciudadanía en abstracto, ¿no? Sino que el ciudadano, mientras más informado esté de los asuntos de su comunidad, de su sociedad y de su mundo, puede ser mucho más consciente de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces yo por ahí quisiera plantear que respuesta a nosotros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ricardo, Nicole y Gonzalo, por su participación. A todo el público, recordarles que el libro estará disponible en impresión bajo demanda y también en formato virtual. Escaneando el código QR de las postcards que han recibido pueden tener toda la información. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Hasta una siguiente oportunidad.